¿Cuántos se están gozando de esta nueva serie? Una serie que comenzamos que se titula Apartados para Dios. Apartados para Dios. Hermano, mi garganta está un poquito afectada, así que si yo empiezo a toser, usted empieza a lavar. Esa es la regla de aquí. Yo empiezo a toser, usted empieza a lavar. No sé qué ha pasado, pero que desde que yo empecé a predicar, mi garganta, el enemigo es un mentiroso. Es mentiroso. Y vamos a declarar en el nombre de Jesús que yo no voy a toser ni una sola vez. Amén. Apartados para Dios. Y la semana pasada profundizamos bajo el tema del proceso a la promesa. Le dimos definición a lo que significa ser apartados para Dios. Dios tiene un propósito, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. Un propósito y un uso especial, estábamos diciendo. También le dimos significación, le dimos la definición a lo que significa consagrarnos, ¿verdad? Purificarnos. En la Biblia la palabra consagración significa la separación que uno hace de las cosas impuras, especialmente de cualquier cosa que pueda contaminar nuestra relación con un Dios perfecto. ¿Quién puede decir amén a eso? Vimos que en el pueblo de Dios la semana pasada, cuando Dios le dijo purifíquense porque había un obstáculo al frente de ellos y era ese río Jordán que estaba con corrientes bravas. Él le dijo purifíquense, ellos se purificaron y ocurrió un milagro. Dios abrió una avenida para que ellos llegaran a la tierra prometida. Y vemos cómo el Señor en el libro de Josué ha llevado de victoria en victoria a su pueblo. Les había dado una gran victoria sobre muchas ciudades fortificadas más poderosas. Ellos vieron cómo las murallas de Jericó se habían derrumbado ante sus propios ojos. Ellos sabían, su pueblo sabía, sin ninguna duda, que Dios estaba con ellos. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Y que le iba a dar la victoria sobre los enemigos de la tierra prometida. Ahora, hay algo bien interesante. Dios no le entregó una tierra prometida a solo familias prestigiosas, a familias que eran ricas, ni tampoco le entregó tierra prometida a solamente los sacerdotes, aquellos religiosos. No, Él le entregó a tierra prometida a cada uno de los israelitas como pueblo de Dios. Así es que cada uno de ellos tenía una responsabilidad ante Dios y con los demás. Dios le dio una vida de victoria inquebrantable. Y ese es el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nosotros somos redimidos por la sangre del Cordero, cuando nosotros somos, que Cristo viene a nuestras vidas y nos perdona, Él quiere darnos a nosotros una vida de victorias, hermanos, inquebrantables. Sí pasamos por procesos, estábamos hablando la semana pasada, sí los procesos duelen, pero al final del proceso tenemos siempre la victoria cuando estamos en Cristo Jesús. Ahora vamos a entrar a este capítulo 7 de Josué. Y aquí se está hablando un poquito diferente. Aquí no vemos las victorias que habían tenido en los primeros capítulos del libro de Josué. Ahora estamos aquí, ¿cómo se dice? Actualmente este libro comienza con un sin embargo. Hay victorias, pero sin embargo, esto pasó. Y quiero darte un poquito de historia y luego vamos a entrar en los versos que vamos a estar el día de hoy, ¿verdad? Porque encontramos ahora en este capítulo 7 a Israel en plena derrota. De victoria a una derrota, pero siempre hay una razón. Entonces hubo en los primeros versículos de este capítulo 7 de Josué, hubo una desobediencia en el pueblo, lo cual robaron un botín. El Señor había decidido que este botín iba a ser destinado a destrucción. Ellos se prepararon ahora para enfrentarse a otra ciudad. Viene alguien, se roba este botín, lo esconde, pero ahora ellos sin saberlo se están preparando para enfrentarse a ir a otra ciudad, a poseer esta ciudad. Josué manda a hombres a explorar esta tierra que se llamaba Ai.
Poco después regresaron donde Josué, ellos bien confiados, y le dijeron a Josué: bueno, esta tierra, esta ciudad no tiene muchos hombres, no tiene muchos soldados, así es que 2 o 3 que tú mandes estamos bien. Y ellos mandaron 2 o 3 mil soldados. Eso va a ser suficiente porque esta población tiene pocos hombres, no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Josué mandó a la batalla a 3,000 hombres. Pero ¿qué pasa? En los poquitos que habían en Ai, los derrotaron. Los derrotaron. El ejército israelita sufrió pérdidas. 36 personas, soldados, murieron. Y fueron perseguidos desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Fueron vencidos. Entonces, como resultado, el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. La palabra de Dios dice que Josué y sus sacerdotes se postraron frente al arca. Josué rasgó sus vestiduras y se postró frente al arca. Y mira lo que pasó luego. Vayan conmigo al versículo 7 de este capítulo 7 del libro de Josué. Josué 7:7. Vamos a estar leyendo, yo voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional. Y la palabra de Dios dice así. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó: levántate. ¿Qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyesen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo, dile que se consagren para presentarse ante mí mañana. Amén, amén. Así me gusta este pueblo, que los amo, los amo. Que yo, el Señor Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Y es palabra del Señor. Vamos a orar rapidito. Padre, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido que vengas y te pasees de una manera especial este día. Paséate en nuestras vidas, Señor. Háblanos, Señor. Mi Dios, que esta palabra venga de ti y no de mí, Señor. Que yo solamente sea un instrumento, Jehová, y que pueda, mi Dios, crear una semilla en nosotros, Señor. Que no traiga condenación, sino convicción a nuestras vidas, Señor. Para que haya transformación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero hablarte bajo el tema al descubierto. Al descubierto. En estos versos que acabamos de leer se nos muestra la única vez que el pueblo de Dios ha sido derrotado. Y el problema no viene de afuera, sino que viene de adentro, que viene de su mismo pueblo. Aquí encontramos a un hombre que se llamaba Acán. Y el nombre de Acán significa problema. Y que él provocó la ira del Señor. Él había robado este botín del que estábamos hablando. Él había apartado, ¿verdad? Acán lo vio, Acán lo deseó, Acán lo tomó y Acán lo escondió. Él lo escondió a un lado. Entonces, ¿qué hizo Acán? Él se quedó callado. Él no le comunicó a nadie lo que había hecho. Y muchas veces, ¿verdad? Él lo vio, lo deseó, lo tomó y lo escondió. Muchas veces esa es la reacción que muchos de nosotros podemos tener.
Muchas veces esa es la reacción que se suele tomar cuando no nos pertenece algo, no importando lo que sea. Yo no sé si yo me crié en Puerto Rico, en las escuelas de Puerto Rico, y en Puerto Rico yo me crié en una familia que no era muy pobre, pero que tampoco era muy rica, y no nos compraban lápices de esos mecánicos. ¿Sabes esos lápices mecánicos que escriben bien lindo? Nos compraban esos lápices regulares de carbón. Yo no sé si tú te has cogido un lápiz que no te pertenece. Lo voy a mantener simple, ¿verdad? Con un lapicito. Un lápiz que no te pertenece. Yo sé que cuando yo iba a la escuela, yo tenía amigas que tenían lapicitos de esos mecánicos. Y yo voy a ser sincera, ¿verdad? Ya el Señor lo sabe. Yo te lo digo ahora a ti. Era chiquita, tenía como 7, 8 años, no te preocupes. Ahora no me jobo los lápices. Ahora tengo lápices. Pero cuando iba a la escuela, yo decía, ay, pero ese lápiz está lindo. Lo vi, lo deseé, lo tomé y lo escondí. Y muchas veces nosotros, aún sin darnos cuenta, podemos hacer eso en nuestras vidas. Con nuestras palabras, con nuestras acciones, con todo lo que hacemos en nosotros. Lo vemos, lo deseamos, lo tomamos, lo escondemos. Lo escondemos. Nadie sabe que está ahí, ¿verdad? Y podemos estar diciendo, pero fue un lápiz. Yo no he hecho nada, yo no me he robado un botín como se robó Acán. Pero piensa en esto. En el momento en tu vida, quizá hemos sentido, no hemos cogido nada, pero quizá hemos sentido envidia. Quizás hemos sentido ira, quizás hemos caído en el chisme. Has tenido tú una conversación con alguien y de la nada tú te das cuenta que están hablando de otra persona y tú dices, ¿y ahora? Quizás has caído en el chisme, en la mentira, en la avaricia, en la glotonería, en la desobediencia. De alguna manera u otra nosotros hemos hecho alguna de estas cosas. Quizás ahora mismo todavía estamos batallando con alguna de estas cosas. Entonces, ¿qué nos enseña el día de hoy esta historia de Acán y el pueblo de Dios? Algo muy importante que Acán nos está enseñando es que él pensó que él podía engañar a Dios. Él engañó a su pueblo alrededor, pero no pudo engañar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo vemos, cuando nosotros lo deseamos, lo tomamos y lo escondemos, Dios lo está viendo, Dios lo sabe y Dios lo conoce todo. Entonces mira lo que dice Josué en el verso 11. Los israelitas han pecado y han violado el pacto que concertí con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y la han escondido entre sus posesiones. Mira el verso 12. Si no destruyen este botín que está escondido en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. El Dios de nosotros es bien transparente. Y él se lo dijo, si no destruyen, yo no seguiré a su lado. Yo quiero compartir algo contigo. En una de las clases que nosotros tuvimos un martes aquí, fue una de las clases que fue bien personal, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. El pastor David es nuestro maestro de escuela bíblica y él en un martes él nos puso a trabajar, por decirlo así. Y ese martes, él nos dio una gráfica en donde nosotros teníamos que escribir nuestra genealogía de nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, nuestros hijos, ¿verdad? Y él nos dio esa gráfica y nosotros escribíamos quién es nuestro abuelo, nuestro padre, nosotros y nuestros hijos. Y él nos dijo que escribiéramos características que lo identificaran a ellos. Podrían ser negativas, podrían ser positivas, ¿verdad? Por ejemplo, si mi papá era amante al dinero, pues yo lo escribía. Si mi papá era mentiroso, pues yo lo escribía. Si era vicioso, pues yo lo escribía, ¿verdad? Entonces, si lidiaba con la ira, con el orgullo, y lo íbamos escribiendo. Y entonces lo que supiéramos desde nuestros abuelos, nuestros padres, y vimos cómo muchas de estas cosas se van llevando por generación en generación.
Lo que significa que cada uno de nosotros cargamos un botín que está escondido, que nuestros padres han lidiado con ellos, nuestros abuelos han lidiado con ellos y nosotros tenemos que lidiar con ellos ahora. Aleluya. Ahora, ¿cómo podemos nosotros poner al descubierto estas cosas? ¿Cómo podemos nosotros poner al descubierto ese botín que por generaciones está en nuestras vidas, que han sido, ¿verdad?, que han tocado por generaciones y generaciones nuestra familia? O cómo podemos nosotros poner al descubierto esas cosas por las que nosotros ahora mismo estamos pasando, que quizás son nuevas en nuestra familia. ¿Cómo podemos hacerlo? Quiero compartir contigo 3 puntos que me impactaron mientras yo profundizaba en esta historia. Dios quiere, aleluya, Dios quiere que nosotros apliquemos su palabra. Y yo quiero hoy enseñarte esto que el Señor me entregó a mí. Y mi primer punto es: Dios no puede habitar en medio del pecado. Simple, ¿verdad? Son cosas que quizás nosotros sabemos, ¿verdad? Sabemos que Dios no puede habitar en medio del pecado, pero es bueno refrescar nuestras mentes, ¿verdad? Dios no podía morar en medio del pecado en las vidas de su pueblo en este momento. ¿Por qué eso? Porque Él estuvo con ellos en cada una de las victorias. Ahora que se ha presentado algo, un pecado, una desobediencia, ¿por qué Dios no puede morar ahí en ese momento? Bueno, porque en medio de su pueblo hay desobediencia y porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios perfecto, y donde hay pecado Él no puede morar ahí ni estar tampoco presente en la batalla. Lo cual, esto que ocurrió aquí, que ellos en medio de la batalla perdieron su presencia, perdieron la guía de Dios y perdieron el poder de Dios. Y esto puede ocurrir en nuestras vidas, hermanos. Dios proporciona todas las vías para hacer posible la victoria en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, nosotros somos los que tomamos las decisiones que nos pueden llevar a la derrota o nos pueden llevar a la victoria. El ejército estaba bien seguro de que iban a ganar porque la ciudad era pequeña. Así como ese lápiz que yo cogí. Pequeño, ¿verdad? Algo pequeño, pero lo que no sabían era que, que aquel que estaba luchando por ellos en realidad no estaba con ellos. No importando cuán pequeña o cuán grande sea la desobediencia, Dios no va a estar con nosotros. Dios no va a estar con nosotros. Escucha, el propósito de Dios es que ellos derrotaran al enemigo, no viceversa. Sin embargo, Dios no hace posible que sus hijos, no hace imposible que sus hijos pequen. Él no impidió que el pueblo pecara, que este hombre pecara, pero sí Él hace posible que sus hijos no pequen. ¿Sabes por qué? Porque la semana pasada nosotros hablamos de las instrucciones y la obediencia de Dios. Las instrucciones y la obediencia de Dios, ¿qué te llaman? Te llevan a la posesión de la promesa. Entonces, lo que significa que Dios hace posible por medio de sus instrucciones y por medio de su estatuto y por medio de su palabra que nosotros no lleguemos a la desobediencia. El poder de Dios es el único que puede ganar batallas, hermanos. El poder de Dios es el único que puede ganar las batallas en nuestras vidas. El poder de Dios, como estaba diciendo Bianca, de esos gigantes, el poder de Dios es el único que puede romper los gigantes en nuestras vidas. Dios dice a su pueblo: no podrás hacerle frente al enemigo hasta que haya destruido estas cosas. La desobediencia tenía que salir a la luz. El pecado, la desobediencia siempre conduce al fracaso y a la derrota, especialmente cuando nosotros estamos luchando contra el enemigo. Aleluya. Déjame decirte que cuando nosotros estamos alejados de Dios, el enemigo todavía sigue atacando. El enemigo todavía sigue atacando. Piensa en esto: la única manera en que nosotros podemos enfrentarlo el enemigo es por medio del Espíritu Santo. ¿Puedo entrar ahí en este momento?
La única manera en que nosotros podemos derrotar al enemigo no es con nuestras propias carnes, sino es por medio del Espíritu Santo. Y mira lo que dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne, que nuestra lucha no es contra la sangre, que nuestra lucha no es contra las personas que están alrededor de nosotros. Nuestra lucha es contra los gobernantes, contra la autoridad, contra las tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. Y el versículo 13 de este libro de Efesios, en el capítulo 6 dice: por lo tanto, pónganse la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo. O sea, que yo necesito una armadura que Dios es el único que la puede dar. ¿Para qué? Para yo poder resistir el día malo. ¿Y cuál es la guerra del enemigo en nuestras vidas? ¿Tú te has preguntado eso? ¿Cuál es la guerra del enemigo en las vidas tuyas? Cuando él se levanta contra la enfermedad, cuando él se levanta contra una depresión, cuando él se levanta y te entrega algo que tú ni te imaginabas que iba a pasar por tu vida. Quizás es tu matrimonio, una relación rota. Quizás es el desánimo. El desánimo hoy está atacando mucho a las vidas. Quizás es contra el estrés. Entonces nosotros cuando nos estamos parando por nuestra propia carne, vamos a ser derrotados. Pero si sigues leyendo este capítulo 6 de Efesios, nos dice que la manera de vencer al enemigo. Y si vas específicamente y lo lees, este va a decir la manera en que tú puedes enfrentar al enemigo, que es por la verdad, que es por la palabra de Dios, que es por el escudo de la fe, que necesitamos que la espada del Espíritu, que necesitamos estar orando en todo tiempo, pidiendo súplica y manteniéndonos alerta. Es la única manera que nosotros podemos hacer estas cosas, es por medio del Espíritu Santo. Es permitiéndole al Espíritu Santo que more en nosotros. Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes recibirán poder. Cuando venga el Espíritu sobre nosotros, recibiremos poder y seremos sus testigos. Así que Dios me está diciendo aquí, por medio de este verso, que yo tengo autoridad y poder. Él me está diciendo que yo tengo autoridad y poder para hacerle frente a los enemigos en nuestras vidas. O sea, Jennifer, tú tienes autoridad y poder para hacerle frente a eso que se te está parando al frente. Pero ¿sabes qué? Pero tenemos que estar limpios. Tenemos que estar puros. Dios le dice a su pueblo: no podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. En otras palabras, pon en descubierto lo que está oculto. Pon en descubierto lo que está oculto. Dios quería que se limpiaran, que fueran sinceros, ¿verdad? Porque nosotros dijimos la semana pasada que Dios no quiere gente inteligente ni gente astuta. Él quiere gente limpia. Él quiere gente pura, ¿verdad? Pero ellos no se confesaron. Él no se confesó. Acán no se confesó. Y fueron a la batalla. Ellos estaban seguros de sí mismos. Necesitaban confesar. Necesitaban llevar la ofensa al Señor. La palabra de Dios dice en Isaías 59:2: son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Nuestra autoconfianza, hermanos, cuando nosotros pensamos que podemos hacerlo solo, nos pueden llevar a la derrota. Hay una guerra, hermano. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero hay una guerra entre el diablo y el pueblo de Dios. Hay una guerra entre el diablo y el pueblo de Dios. El diablo quiere destruir al pueblo de Dios porque sabe lo que viene, porque sabe lo que hay en tu vida. Y el diablo lo que quiere hacer es meterse en el medio y él quiere separarte del Señor. Entonces, ¿qué él usa? Él usa nuestra propia carne. Pero cuando nosotros entendemos que nosotros no estamos peleando con nuestra propia carne, que nosotros tenemos la autoridad y el poder de Jesucristo, nuestra vida ve la victoria. Entonces el enemigo se aprovecha de cuando nosotros estamos en nuestra propia carne y en nuestra propia fuerza para hacernos sentir la derrota.
Él se aprovecha. Él se aprovecha. Y a veces nosotros decimos, oh, yo puedo con esto. Esta tentación que está al frente tuyo. Y tú vienes y dices, yo puedo con esto. Pero cuando nosotros decimos yo puedo, con ese problema, con esa tentación, con esa depresión, con ese problema en el matrimonio, cuando nosotros decimos yo puedo, estamos tambaleándonos a ver si hay suerte o no. Pero tú sabías que en Jesús eso de suerte no funciona. En Jesús no hay suerte. En Jesús hay victorias de verdad. En Jesús hay convencimiento de que Dios te va a llevar al otro lado. Escucha, la tentación puede venir a tu vida. Y lo primero que nosotros debemos hacer es pensar a interceder. Es lo primero que debemos hacer. Lo primero que debemos hacer es ir ante el Señor y decir, esto está viniendo a mi vida y me está tentando. No podemos decir, oh, yo puedo. ¿Sabes por qué? La misma palabra dice que nosotros no podemos contra nuestras tentaciones. Mira lo que dice Pablo en el libro de Romanos 7:18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Una cosa que necesitamos entender es que cuando nosotros nos separamos de la gracia de Dios, las tentaciones más pequeñas son las más poderosas. El segundo punto que me impactó en esta historia es lo que hacemos impacta a nuestro alrededor. Lo que hacemos impacta a nuestro alrededor. En el plan de Dios, el propósito para Israel y para todos los demás a su alrededor era amarse lo uno a lo otro y ser responsable y rendir cuenta lo uno a lo otro. Por lo tanto, cuando Acán cometió el pecado de robar a Dios, toda la comunidad de Israel se convirtió en culpable. No solo Acán. Toda la comunidad se convirtió en culpable ante los ojos de Dios. Verso 11, mira lo que dice. Los israelitas han pecado. Él no dijo Acán pecó. Él dijo los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Los hijos de Dios eran una nación, hermanos. Era una entidad completa. Cuando Dios trataba con ellos, lo hacía como un cuerpo corporativo. Su pecado separó a toda su comunidad de Dios, su santa presencia y su guía. Entonces cuando leemos, ¿verdad?, que ellos fueron a la batalla, Dios no estaba con ellos. Y tú puedes decir aquí, ¿verdad?, porque yo lo dije, wow, pero qué injusto. Fue Acán el que pecó. No fue todo el pueblo. Fue solamente Acán el que pecó, el que se robó. Así que el único, ¿verdad? Si Acán vive hoy el día de hoy aquí, nosotros le vamos a echar la culpa a Acán, ¿verdad? Le vamos a decir no. Es más, hasta lo señalamos. Fue Acán, no fui yo. Yo te digo dónde está el botín. Lo hacemos, ¿verdad? Lo hacemos. Pero Dios lidia con su pueblo como uno. Mira lo que dice Romanos 12:5. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Ahí es que somos uno. El Señor ve a su pueblo como uno, como una comunidad cooperativa. Si ve los dos primeros mandamientos que dicen, escucha el primero, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, bíblicamente hablando, Dios nos hace responsable. Nos hace responsable de lo que hacemos, no solamente en nuestra propia vida, sino también en su reino. Yo no soy representante del Señor solamente aquí en Citywide. Yo soy representante del Señor a donde quiera que yo me paro. En donde quiera que estos zapatos pisen, yo estoy representando el Señor. Pero ¿sabes qué? No solamente represento el reino de Dios, yo estoy representando también mi iglesia. Entonces todo lo que yo hago allá afuera está representando también Citywide. Mi testimonio representa
mi iglesia. Mi testimonio representa mi pastor. Mi testimonio representa mi familia. Mi testimonio representa mi casa, mis hijos. La semana pasada estuvimos hablando de cómo Dios no quiere que solamente llevemos el título. Él quiere que seamos cristianos de todos los días. De todos los días. Entonces, hermanos, algunos de nosotros muchas veces nos podemos enfadar. Nos podemos enfadar por lo que vemos. Muchas veces nos podemos enfadar por lo que oímos. Decimos que no es justo. Y tomamos nuestra propia justicia en nuestras manos. Algunos de nosotros salimos muchas veces, hermanos, allá afuera y hacemos cosas que sabemos que no debemos hacer, pero porque nadie nos está vigilando. Pero ¿sabías tú, hermanos? Y esto llenó mi corazón también, porque ¿sabías tú que un comentario sarcástico o un gesto que muestra nuestras emociones o una palabra puede afectar a una familia completa? Puede afectar a una iglesia completa, que no importando dónde tú estés parado, tu actitud, tu carácter, tu lenguaje y tu comportamiento debe demostrarle a todos los que están viéndote que tú eres testigo de Jesucristo, que somos testigos de Jesucristo. O sea, ¿qué significa esto? Que Dios espera que yo ame y cuide a cada una de las personas que yo conozco y que me rodeen, no importando lo que ellos hayan hecho. Yo debo amar y debo cuidarlas. Dios ha puesto en mi vida, hermanos, personas de las que yo soy responsable. Dios ha puesto en mi vida personas que piden consejo. Dios ha puesto en tu vida personas de lo que tú eres responsable. Ese compañero a quien debes rendir cuentas. Quizás cuando tú lo ves lejos del Señor, o quizás cuando tú lo ves que está echándose para atrás. Somos nosotros los responsables de esa vida como cuerpo de Cristo. Nuestro testimonio y lo que hacemos por otras personas juega un papel grande en nuestras vidas, hermanos. Donde quiera que yo vaya, llevaré conmigo el nombre de Jesús porque soy testimonio de Jesús. En conclusión, Dios me está diciendo que definitivamente Él no mora en medio del chisme. Dios me está diciendo que Él no mora en medio de la ira. Dios me está diciendo que no mora en medio de la avaricia, de las murmuraciones, del orgullo, de la desobediencia, de la mentira. Luego Dios me está diciendo que mi testimonio impacta a la iglesia, que mi testimonio impacta a su reino, que mi testimonio impacta a su familia. Y para terminar, hermanos, Dios me dio la solución en el Acán que hay en mi vida. Yo no sé si tú estás lidiando con un Acán. Yo no sé si tú estás lidiando con un Acán en tu vida, pero me dio una solución para los acanes que pueden venir a nuestras vidas, para esas depresiones, para esas ansiedades. Como estaba diciendo Bianca, que ella se levantó de la nada con ese dolor en el pecho y ella tenía la solución. Dios nos quiere dar la solución a nuestros problemas. Dios es un Dios de corrección. Mira lo que Dios me mostró por medio de esta historia. La confrontación es la respuesta al pecado y a la derrota. La confrontación es la respuesta al pecado y a la derrota. Quizás tu Acán puede ser una depresión. Quizás tu Acán puede ser problemas de matrimonio. Quizás tu Acán puede ser ira, mentiras. Quizás tú estás viviendo con un Acán que está bien escondido y tiene que estar en descubierto. Tiene que salir a la luz. Y Dios es un Dios de ajuste. Alaben al Señor. Con esto termino, hermanos. Dios es un Dios de ajustes. ¿Y tú sabes por qué Dios es un Dios de ajustes en nuestras vidas? Porque Él no quiere que nosotros nos hagamos daño. No quiere que nosotros nos hagamos daño nosotros mismos. La desobediencia no abre la venida del cielo. Nos aleja de Dios y de la vida eterna. Y suena duro, ¿verdad? Suena duro, pero estamos en la solución. Estamos en la solución que Dios quiere traer a nuestras vidas. Imagínate el mundo sin la corrección de Dios. Imagínate el mundo
con pecado, de brutalidad, de violencia, de inmoralidad, de mentira. Nosotros necesitamos que Dios nos corrija. Primera de Corintios 30 al 31 dice: por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examinaremos a nosotros mismos, no se juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Dios nos disciplina porque quiere que nosotros vivamos una vida eterna. Dios nos disciplina porque Él quiere que nosotros no estemos escondiendo y que no estemos escondiendo su rostro de Él. Acán vio, Acán deseó, Acán tomó y Acán escondió. Pero ¿qué pasó? El pueblo sintió la derrota, pero Dios tenía otros planes. Había un remedio para su desobediencia y era la confrontación con el Señor. Dios le dice en Jueces 13: levántate, purifica el pueblo, dile que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tu enemigo hasta que hayas quitado lo oprobio que está en el pueblo. ¿Ves? La destrucción pecaminosa nos lleva a la destrucción. El pecado de Acán salió a la luz y toda su familia pagó por él. Ahora tú y yo vivimos en una temporada diferente, porque vino Jesús. Porque por medio de Jesús nosotros podemos coger la avenida del cielo. Jesús que murió por ti, Jesús que murió por ti, por mí. Él abrió una avenida de misericordia. Él pagó por el pecado tuyo, Él pagó por el pecado mío, Él pagó por los acanes que hay en nuestras vidas, y Él nos dio una avenida segura. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Escucha, Dios quiere confrontarnos para salvarnos. Eso es lo único que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere confrontarnos para salvarnos. Él quiere que nosotros pongamos al descubierto qué es lo que está impidiéndonos que nosotros lleguemos a ese avivamiento que la iglesia tiene que levantarse a hacer. Dios quiere confrontarte para salvarte. ¿Sabes? Lucas 12:2 dice: no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Cuando viene el orgullo, cuando viene la envidia, cuando viene la ira, cuando viene la glotonería, cuando viene la lujuria, cuando viene la avaricia a nuestras vidas, Dios nos da la oportunidad de que nosotros podamos identificarlos y podamos abrirnos hacia Él y entregarle eso que está impidiendo que nosotros podamos llegar a lo que Él quiere en nuestras vidas. Pero tenemos que identificarlo. Una vez más, Dios pide a su pueblo que se consagre. Él dice: aquellos que me buscan me encontrarán. Aquí Dios viene y revela. Él viene y perdona. Él lo aleja y Él nos limpia, hermanos. El orgullo debe ser eliminado, hermanos. Las mentiras deben ser eliminadas. El chisme debe ser eliminado, hermanos. Si queremos morar en Dios. Si queremos morar en Dios. ¿Qué se está sentando a tu mesa? ¿Qué está rompiendo la interrupción con el Señor en tu mesa? Somos valientes para decirle a esa persona: no quiero escuchar lo que estás diciendo porque estás hablando de otra persona. Somos valientes para nosotros mismos tomar el control y entregárselo al Señor y decir: Dios, estoy lidiando con ira, estoy lidiando con mentira, me enojo demasiado rápido, hablo demasiado rápido. Somos valientes para venir al Señor y abrirnos al descubierto hacia Él. Dios me retó esta semana. Dios me retó esta semana. Y Él me dijo mientras yo estaba orando: Mari, es tiempo de buscar más. Es tiempo de movernos más en el alineamiento que Él tiene.
con 1, con 5, con 10, no importando quién esté alrededor tuyo. Es tiempo de entrar en lo nuevo que Dios tiene en nuestras vidas. Y si no sacamos lo que está interrumpiéndonos con el Señor, no vamos a poder ver lo nuevo del Señor. Debemos buscar al Señor en oración. Yo te reto esta semana. Ni siquiera te voy a animar, te voy a retar esta semana a que pases tiempo en el lugar secreto con el Señor. A que tomes no solamente 15 minutos, sino que tú digas, aunque no tengas palabras que decirle, Señor, aquí estoy. Revélame al descubierto. Revélame. Quiero confrontarte, Dios. Quiero aprender más de ti, Señor. Quiero recibir tu misericordia, Señor. Quiero arrepentirme, quiero ser restaurado, Señor. Juan 17 dice, santificalos en la verdad. Tu palabra, tu verdad es tu palabra. La obediencia, la desobediencia lleva a la destrucción, a la derrota, pero la obediencia lleva a la victoria. El capítulo 8 el verso 1 de Josué dice que Dios le dijo a Josué, no tengas miedo, no te desanimes. Toma contigo a tu ejército que yo les daré a la victoria. No tengas miedo, no te desanimes. Hay algo en tu vida que tú tienes que entregarle al Señor. Hay algo en tu vida que tú tienes que poner al descubierto. No tengas miedo, no te desanimes. Entrégaselo a Dios. Dios perdona. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que levanta. Entonces es hora de permitirle al Espíritu Santo que nos despoje de esas características pecaminosas y que las reemplaza con las características de Jesús. Dios pone al descubierto todo aquello que tiene que ser removido, hermanos. El pueblo de Dios llegó a la victoria. Él llegó a la victoria. Nosotros queremos llegar a esa victoria. Yo quiero que tú te pongas sobre tus pies. Mientras nosotros tomamos la cena del Señor hoy, la Santa Cena, aleluya, 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 aleluya. ¿Por qué participamos de la Sagrada Comunión? Como memoria del sacrificio. Porque Jesús murió por nosotros en la cruz y esto fue un mandato que Él nos dio. Si tú no conoces a Jesús, ahí en donde tú estás, te lo quiero presentar como tu Salvador. Yo quiero que tú pienses ahora mismo en tu vida sin Jesús. Señor, ¿qué sería de mí sin Jesús? La palabra es bien clara, ¿verdad? Y no es tanto por el miedo, ¿verdad? De que vamos a ser destruidos, pero sin Jesús, no hay Espíritu Santo. Sin Jesús no hay promesa del cielo. Sin Jesús no hay esperanza. Sin Jesús no hay fe. Sin Jesús, sin Jesús, la depresión llega y se queda. Sin Jesús, la ansiedad se levanta. Sin Jesús, los problemas del matrimonio no se arreglan. Sin Jesús, sin Jesús. Pero con Jesús, con Jesús, con Jesús,
con Jesús yo tengo vida eterna. Con Jesús mi alma no se queda. Mi alma no se queda en el abismo. Con Jesús. Tú sabes, yo siempre me veo subiendo escaleras. Yo tengo muchos sueños donde yo siempre estoy subiendo escaleras. Y no sé por qué lo voy a compartir, pero lo voy a compartir. Yo dije que no iba a ser extensa hoy. Hace 2 años atrás yo tuve un sueño donde yo me vi subiendo unas escaleras y me vi el pueblo de Dios. Había un pueblo que estaba al lado mío y habían algunos que estaban escondidos y las escaleras estaban en el medio de una montaña y detrás de la montaña estaba el océano. Entonces nosotros íbamos subiendo lo atrevido porque muchos se quedaron abajo. Entonces cuando la ola llegó, muchos de ellos se fueron con la ola. Pero mientras nosotros íbamos subiendo esas escaleras, y yo sé que esas escaleras eran las escaleras del cielo. ¿Sabes por qué? Porque eran cristales. Y mientras las olas iban dando, la montaña nos iba cubriendo de las olas. Y entonces las olas, lo único que nosotros podíamos sentir era el charquito de la agua que tocaba nuestros pies. Aleluya. Y mientras nosotros subíamos y íbamos subiendo y subiendo, cuando llegamos a la cima de esta montaña, en el medio de las escaleras, había una ciudad alabando al Señor. Había una ciudad alabando al Señor. ¿Sabes? Nuestra vida es esa escalera. Y los arcanes de tu vida y todo lo que tú no puedes enfrentar va dando esa agua, va dando, pero la montaña está en el medio. Jesucristo, la montaña está en el medio. Y mientras tú vas subiendo por esas escaleras, esos charquitos de agua son esas cosas por las que tú pasas, esos procesos por los que tú pasas. Pero como Cristo está en el medio, la montaña está en el medio, no se rompe. La fundación no se rompe. La fundación de Siriguay no se rompe fácilmente, porque Cristo está en el medio. Con Jesús. ¿Qué tienes que sacar al descubierto hoy? ¿Qué tienes que sacar al descubierto hoy? ¿Qué tienes que dejar aquí el altar? Si quieres tú puedes pasar al altar y lo puedes dejar. ¿Qué tienes que dejar aquí tú el altar hoy? Nadie tiene que saberlo, solo Dios. Y ya Él lo sabe, porque para Él nada es escondido. Con Jesús. Con Jesús. Toma un minuto ahí donde tú estás. Toma un minuto, cierra tus ojos.